Seguimos nosotros en ruta por Vida FM 105.3, por vidafm.org y por todas las plataformas que retransmiten nuestro contenido cada día. Y en este momento recibimos a través de la vía virtual a la doctora en comunicación, a la voz autorizada en materia de temas de comunicación estratégica, tanto para marcas personales como para proyectos institucionales, empresariales y demás. Nuestra querida Esmeralda Montero, la doctora Esmeralda Montero, ya está con nosotros en nuestro programa En Ruta. Bienvenida. Gracias, esa presentación vale dinero. Luego te paso. Hay unos cuartos. ¿Eh? La, no, pero cualquier cosa, yo te puedo mandar esa grabación y tú puedes poner eso en tus conferencias, ¿eh? Y esa puede ser la presentación de tu conferencia, ¿eh? Esa es una muy buena idea. Lo de voz autorizada me gustó mucho. Claro que sí, pero dime, ¿tú cuántos doctores en comunicación hay en este país? Menos de 10. Ya, con eso da, con eso da. Menos. Próximamente espero que más, porque ya hay gente que está trabajando en sus proyectos doctorales y Claro. esperamos que así sea. Necesitamos más. Claro que sí, pero igual, menos de 10 personas para 10 millones de habitantes, eso es mucho, es una proporción bastante alta. Sí, de hecho, uno de los índices de riqueza de los países es la cantidad de doctores per cápita en diferentes ciencias. O sea que hay mucho que hacer todavía. Ay, santo, pero eso es mucho. Her- Sí. Hermana, me contabas sobre un tema que quieres compartir con nosotros en esta tarde, pues para ilustrar un poquito sobre temas de comunicación institucional y demás. Vamos a ver, cuéntanos de qué se trata. Así es. Mira, me inspiró mucho una conferencia que di recientemente en una PEC, dentro del contexto de su aniversario, donde estábamos conversando, era una actividad internacional, sobre los efectos de la viralidad en la comunicación interna. Tú sabes que la comunicación interna es la gran olvidada de las organizaciones. Se suelen preocupar mucho por comunicar hacia afuera, lo que tiene que ver con marketing, branding, posicionamiento, pero ese trabajo interno que se tiene que hacer dentro de las organizaciones se suele relegar a comunicar cosas que tengan que ver con la gestión humana, cumpleaños de los colaboradores, información vital para la operatividad, pero hay una desconexión del hecho de que tú puedes tener la mejor publicidad posible, las redes mejor trabajadas y un solo testimonio de una persona que trabaje dentro de tu organización tira por tierra tu reputación, porque quien trabaja contigo y para ti, quien conoce una estructura desde dentro, tiene muchísimo más capital social y credibilidad para hablar de cualquier tema y por ende, como conocedor al fin, va a ser recibido por el público con muchísima más apertura a cualquier cosa que diga. Entonces, a menudo las crisis que tienen las organizaciones no vienen de fuera, vienen de dentro. Y el hecho de que el rol de la comunicación interna muchas veces se deje relegado a un segundo plano es uno de los puntos más débiles de las organizaciones hoy por hoy. Entonces, quise traer esta reflexión porque la comunicación interna no puede seguir siendo un memorándum, un correo que se envía puntualmente para hablar de la fiesta de Navidad o de simulacros de seguridad que se van a hacer. Debería ser un canal abierto, constante, donde la cultura organizacional sea algo que se comparte en el día a día, donde tus colaboradores sean las primeras personas en entender cuál es tu momentum como empresa, cuáles son tus objetivos, para qué estás comunicando, porque todos van en el mismo barco y si los que van en ese barco no están enterados de cuál es el rumbo y la situación, entonces cuando se presenten momentos difíciles que toda institución los tiene, tu equipo no te va a responder. Definitivamente, es el pan de cada día de muchas instituciones, de muchas empresas, no tener ese protocolo, no tener ese manejo, esa forma. Según lo que dices, ¿verdad? Como nos vas explicando todo. Entonces, este trabajo va muy de la mano con el área de gestión humana de las instituciones. Así es. De hecho, hay empresas donde la comunicación interna depende directamente del área
de recursos humanos, que ya no se le llama recursos humanos, ahora se le llama gestión del talento o cultura organizacional. Hay muchos eufemismos para realmente las mismas funciones. Y hay empresas donde dependen directamente del área de comunicación corporativa. No es tan relevante de dónde dependan, siempre y cuando esta área cumpla con su rol, pero sí es cierto que no debe haber una desconexión entre el plan estratégico y operativo y el rol de la comunicación interna. Yo he trabajado con instituciones a las que le he trabajado diagnósticos en que, por ejemplo, el área de comunicación interna no tiene nada que ver con el área externa. Conviven como dos islas totalmente separadas y realmente están trabajando para lo mismo. Todo lo que yo comunico hacia afuera ya debería ser de conocimiento dentro, debería estar dominado por todos los sectores que tengo dentro de mi empresa para poder sostenerlo. Es muy duro que yo trabajando para una empresa me entere de cosas importantes de mi organización a través de redes sociales o por el periódico cuando se está enterando todo el mundo al mismo tiempo. Por ejemplo, un cambio de gerencia, un cambio de una presidencia, de una vicepresidencia. Y tú me dirás, pero ¿qué tan grave puede ser eso? Puede ser gravísimo porque las empresas le brindan un espacio de seguridad a sus empleados. Es decir, la sociedad se sostiene de la familia y la familia se sostiene a su vez de esos padres, esos cabezas de familia, madres y padres que trabajan. Entonces, las empresas pasan a ser parte integral de esa familia porque son quienes le proveen el sustento. En el momento que ese lugar, que para mí es sagrado, que me provee sustento, comienza a tener cambios muy importantes y yo no me entero por los canales adecuados, a mí como empleada, me surge una idea de que hay movimientos que pueden estar apuntando a que la cosa no va bien, a que hay inestabilidad, a que no hay una conexión real, a que no hay una estrategia, y esa sensación de desconexión e inseguridad trae descontento, rompe la cohesión interna, desanima, la gente ya no da el 100%, la producción baja, la operatividad se afecta, es decir, no comunicar adecuadamente algo que puede parecer tan sencillo y tan vital como un cambio de dirección puede llevarte a una catástrofe interna a nivel de colaboración y de cohesión de tu equipo. No, pero estamos hablando de una situación bastante seria. ¿Cuáles tú crees que sean los factores que impiden de que no se tome de la forma tan real y tan en serio como se debiera tomar este tipo de temas en las diferentes instituciones del país? Mira, yo creo que es un tema de visión, de tener claro el rol que tiene la comunicación interna dentro de lo que es la comunicación global en una corporación, pero también del hecho de que no suele haber una cultura muy cohesionada. Cada departamento a menudo suele trabajar como una isla independiente y trabaja solamente en base a sus objetivos puntuales, a pesar de que cada departamento depende de otro. Es decir, cada empresa trabaja, las empresas se han organizado dentro del capitalismo actual segmentando las responsabilidades para poder funcionar como una máquina bien engranada, ¿no? Entonces, eso se ha hecho con tanta maestría que ha llegado a un punto en el que en verdad dentro de las instituciones los departamentos funcionan como si fueran totalmente independientes y no es así. Así tienes empresas donde el departamento interno y externo y las áreas, por ejemplo, de provisionamiento no se comunican entre sí, el área operativa a veces se suele cuidar del área de comunicación como si comunicación fuera un intruso, como si cuando comunicación pregunta por procesos que se están haciendo, se estuviera metiendo en cosas que no le competen, cuando en realidad comunicación está ahí para hacer que todo lo que las áreas operativas hagan brille, absolutamente todo. Si comunicación no está enterada de cualquier cosa que no pueda estar bien, no va a poder reaccionar a tiempo. Si a ti una grúa te tumbó un cable y ese cable te arruinó un servicio en una zona del país, comunicación debe ser el primero de saberlo, casi al mismo tiempo que operaciones, porque cuando la prensa venga yo tengo que poder responder y si yo no sé lo que está pasando, entonces voy a dar una imagen de absoluto desastre. Entonces es un tema de visión, es un tema de cultura, de educación financiera y empresarial y a lo único que apunta es que cada vez hay que educar más en el hecho de que comunicar va más allá de redactar memorándum, notas de prensa, de ir a eventos, de hacer cobertura, de subir posts. Hay gente que piensa que, por ejemplo, manejar la estrategia digital de una empresa es subir un post. Eso es lo último. La última manifestación de una estrategia es
el contenido que se sube, toda la estrategia que hay detrás, todos los estudios, los levantamientos. Ese es el verdadero trabajo comunicativo. Es un tema de conciencia y de educación. Entonces, según lo que tú nos estás contando, lo que tú nos estás desarrollando, ¿qué tú entiendes por dónde tú entiendes que va el mercado en ese sentido, en el país? ¿Qué tanta conciencia hay? ¿Tú entiendes de que, vamos a decirlo en cierta manera, de que hay esperanza, de que la realidad puede en algún momento cambiar? ¿Cómo ves el panorama? Hay un despertar general sobre la necesidad de comunicar bien. Ahora bien, hay una tendencia a centrarse más en todo lo que tiene que ver con la comunicación externa, el marketing y el branding. Ahora mismo también están surgiendo muchas áreas que tienen que ver con la parte de la sustentabilidad, que es lo que antes conocíamos como responsabilidad social corporativa, que eso ahora ha evolucionado y ahora se encierra dentro del área de sustentabilidad, que en algunas empresas está vinculado a recursos humanos, en otras está vinculado a comunicaciones corporativas, cada quien se organiza como mejor entiende. Entonces, hay esperanza porque en la medida que cada empresa se educa y entiende la necesidad de tener una gestión ágil, transparente, puntual, de activar mecanismos, hay un despertar general sobre la necesidad de comunicar bien. Ahora bien, hay una tendencia a centrarse más en todo lo que tiene que ver con la comunicación externa, el marketing y el branding. Ahora mismo también están surgiendo muchas áreas que tienen que ver con la parte de la sustentabilidad, que es lo que antes conocíamos como responsabilidad social corporativa, que eso ahora ha evolucionado y ahora se encierra dentro del área de sustentabilidad, que en algunas empresas está vinculado a recursos humanos, en otras está vinculado a comunicaciones corporativas, cada quien se organiza como mejor entiende. Entonces, hay esperanza porque en la medida que cada empresa se educa y entiende la necesidad de tener una gestión ágil, transparente, puntual, de activar mecanismos de prevención de crisis y de partir de un marco estratégico, pues entonces ahí hay una luz. Pero sí es cierto que ese nivel de conciencia de trabajar una estrategia macro desde arriba, que vea la parte estratégica operativa como algo que también se debe integrar en la estrategia de comunicación y que a su vez esa comunicación interdepartamental debe fluir. Ahí yo entiendo que todavía estamos un poquito rezagados, que todavía sigue siendo importante concienciar y no es algo que le atañe solamente al área de relaciones públicas o de comunicaciones corporativas. Hay que comenzar por los jefes, por los líderes, los presidentes, los VPs tienen que Hay que dar comenzar por entender esto hay que dar a las que tienen. cabezas. Claro, porque al final, en la medida que las cabezas de las instituciones están concienciadas sobre el rol de la comunicación, que va más allá de una postura, de una foto, de una publicación, van a permitir que surjan políticas y protocolos internos que robustezcan todas estas estructuras internas. Tú tocabas un punto muy interesante y es el de los líderes, las cabezas o los jefes de las diferentes instituciones. Justamente, hablando hace unos días, hace un tiempo, con alguien que cercano a mí, que se desenvuelve en el área de gestión humana, me decía que justamente hay muchas cosas dentro de la cultura de las empresas que no cambian justamente por el manejo, digamos, tradicional de muchas instituciones, de muchas empresas, y justamente es parte también de eso. Me decía que a veces el hecho de que cualquier cosa cotidiana que haga un gerente, que haga un vicepresidente, pues no va a ser muy diferente, no va a evolucionar mucho, porque hay un manejo muy tradicional justamente por lo tradicional y la mentalidad que tienen muchos cabezas de empresas en el país. Yo creo que ahí las instituciones tienen que hacer un proceso de reflexión sobre cuál es la ruta para modernizarse, no solamente desde el punto de vista de las infraestructuras, de la tecnología con la que cuentan, sino también del pensamiento mismo con el que se gestiona. Efectivamente, todavía, y es normal porque los cambios sociales se toman un tiempo importante,
De media una sociedad necesita casi 100 años para evolucionar de una forma de ver las cosas a otra. Y a pesar de que la tecnología va muy rápido, vivimos en una sociedad que va súper acelerada con todo lo que tiene que ver con tecnología, la manera en que las personas piensan evoluciona un poquito más lento. Incluso la manera en la que se asignan todavía las posiciones de poder, las personas que toman decisiones, sigue atendiendo a valores que son ya un poco anacrónicos, ¿no? O sea, el hecho de que una persona sea muy joven no quiere decir que no pueda asumir un puesto de responsabilidad, porque tiene ahí una inteligencia, unos valores, unos talentos, una formación. Ahora accedemos a formación, a maestrías, a doctorados. Muchísimo más jóvenes, ya no tenemos que llegar a tener 50 o 60 años para poder alcanzar una posición muy alta. Y eso permite que el mercado disfrute de sangre fresca, de una mente renovada, pero aún así hay como esa costumbre de estos viejos robles, como se les llama, y de que hay que subir como esas escaleras muy, muy lento. Educar a personas que ya tienen su paradigma formado y que tienen una idea pues muy plantada de lo que creen o de cómo las cosas tienen que ser, a menudo es difícil. Entonces yo entiendo que solo se puede crear como esa cultura un poquito más moderna en ese sentido, educando constantemente a los líderes y que los líderes sean quienes extiendan esa visión hacia abajo y que se creen incluso formaciones a todos los niveles. Recientemente me contactó una entidad y me hablaba de que querían hacer un cambio muy importante y estratégico con toda su comunicación. Querían educar a toda su plantilla a todos los niveles y yo me quedé gratamente sorprendida porque ese tipo de movimientos tan inteligentes, tan comprometidos, no suelen ser muy habituales. Entonces, entiendo que sí hay instituciones, tanto del ámbito público como privado, que están dispuestos a dar este paso, pero hay otras que quizás no, y es un tema de visión, quizás de no terminar de estar claros del momento que estamos viviendo. Y entonces, a propósito de que tú dices esa parte, ¿qué tú entiendes que puede ser la consecuencia a pagar, a correr, en caso de instituciones que definitivamente no hacen el cambio, no asumen esa modalidad, de esa forma de trabajar su comunicación interna? ¿Qué pudiera sucederle? Bueno, eso afecta al crecimiento. Te arriesgas como entidad a quedarte rezagado, te hace institucionalmente débil al momento de responder a situaciones. Todo el que vende un producto o servicio tiene riesgos de crisis institucionales por tema de producto, por tema de servicio, escándalos de todo tipo. Es decir, es como la vida misma. Si tú sales a la calle todos los días, en algún momento algo te puede pasar. Si tú funcionas como entidad todos los días, en algún momento van a pasar incidentes. La diferencia está en si tú sales o no preparado. Cuando tú no tienes una institución que está robusta a nivel estratégico, cuyas áreas críticas como la comunicación externa, la interna, la gestión humana están fortalecidas y comunicadas entre sí, comparten una visión y están todos alineados, eres más débil y más vulnerable a recibir ataques, a tener respuestas reactivas ante problemas que se presentan. Hemos visto en los últimos años ejemplos de instituciones que se les presentan situaciones y la respuesta es muy pobre, muy, muy, muy pobre. Y un ejemplo triste, por ejemplo, ese es el caso del Jet Set, de esa tragedia que ya tiene 3 meses, y ver cómo la persona, digamos, responsable de la entidad, quien debía dar la cara, sacó un video que creo que ningún analista de comunicación habría recomendado algo así en ese momento. Habían tantas cosas que se podían hacer antes de publicar ese video y sin embargo se fue directo ahí. Y eso habla de que nadie espera una tragedia de esa magnitud, pero cuando tú, por ejemplo, tienes un lugar público y este lugar es frecuentado por personas, hay una posibilidad siempre de que sucedan cosas, no con esa magnitud, pero siempre pueden suceder cosas. Entonces, cuando se hace una debida gestión estratégica y se crea una lista de disparadores y se modelan escenarios de posibles situaciones que pueden pasar y se crean vacunas, protocolos de respuestas precodificados con preformas sobre cómo responder a diferentes momentos, y tú tienes un equipo organizado y un comité de crisis, tú puedes responder mejor. Claro que esto es un caso totalmente extremo, sumamente triste, que es difícil humanamente
responder a algo así. Pero incluso el esfuerzo que se hizo fue un esfuerzo que no tuvo una gestión estratégica que demuestre que existía un protocolo previo. Pero además hay que agregarle algo también, Esmeralda. Las personas que estaban al frente de la parte de comunicación, del manejo de comunicación y de crisis, en el momento donde pasó la situación, las personas designadas por los dueños del establecimiento son comunicadores, pero no son expertos en comunicación institucional y en manejo de crisis y en esos temas. Es que ahí también se pone de manifiesto una realidad que es dolorosa. Existen muchas personas con múltiples talentos y experiencias dentro del ámbito de la comunicación, pero ser un comunicador, ser un periodista, a menos que te hayas formado para ello, y es duro lo que voy a decir, no te hace experto en gestión de crisis, porque eso se estudia, no te convierte en estratega, porque eso también se estudia, eso no te convierte en un vocero, porque eso también tiene otros roles. Es decir, la comunicación es sumamente rica y diversa, tiene muchas facetas y muchas etapas, pero todas ellas requieren un nivel de especialización. Quizás una persona tiene una dicción perfecta, es elocuente al hablar, tiene facilidad de palabras, tiene mucha experiencia en el manejo, en el roce con personas, pero no necesariamente esa persona tiene una estructura previa y un conocimiento para gestionar algo tan grave como una crisis. Son diferentes habilidades y experiencia. Entonces aquí todavía, y es una de las razones por las que a mí me alegra mucho que cada vez haya más gente saliendo del país a hacer máster, doctorados, especialidades, necesitamos que cada vez más gente se forme para que quienes asuman roles tan importantes en las instituciones como la gestión corporativa, la gestión de crisis y la parte estratégica 360 realmente estén formados para ello. Porque tú sabes qué pasa, Esmeralda, yéndonos también en ese mismo punto y quedándonos ahí en esa parte. Si tú te fijas, si tú recuerdas, es bueno también explicarle a nuestros oyentes que nuestra querida doctora Esmeralda Montero pues fue mi compañera de estudios en la universidad hace 2 o 3 añitos. Eso. No vamos a decir cuánto. Eso así. No vamos a decir cuánto, pero ustedes deducirán por la cantidad de tiempo que se toma terminar una carrera, hacer maestría y hacer doctorado y luego ejercer. Pero está bien, vamos a dejarlo ahí. Si tú recuerdas, en ese tiempo en el que nosotros estudiábamos juntos, era muy común que en instituciones públicas y privadas los encargados de relaciones públicas eran periodistas reconocidos. Así es. Decían siempre, el título muy usado era el relacionador público de tal sitio, fulano de tal, que era una persona que sabía mucho de prensa, pero no necesariamente en áreas relacionadas con las relaciones públicas, que nosotros estudiando la carrera a lo interno nos dábamos cuenta de que no era lo mismo. O sea, de que incluso No es en, lo es- mismo. en ese momento, y me imagino que todavía es así, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde ambos somos egresados, la carrera tenía 2 menciones porque son muy diferentes los dos mundos, periodismo y relaciones públicas. Sí, yo recuerdo que incluso hacíamos muchas bromas porque había una tercera mención que nadie tomaba, comunicación gráfica, ¿verdad? Sí, Y sí, hacíamos bromas. ¿Quién claro, estudia? claro. Yo nunca conocí a nadie que estuviera en esa mención. Y en ese contexto es hasta comprensible porque nosotros somos un país jovencito en comparación con otras sociedades que nos estamos todavía desperezando, desarrollando. Y entiendo que el momento en el que esa estructura funcionaba así obedecía a la ausencia de estructuras internas para la especialización en esas áreas. Y de hecho, la gente estudiaba periodismo y terminaba en relaciones públicas y viceversa. Ahí hay como unas líneas. Y si bien es cierto que es interesante cuando un periodista ejerce relaciones públicas, porque
Uno de los pilares antes del boom de las redes, del manejo del relacionamiento público, era la gestión de prensa. Y cuando tú vienes con la formación del periodismo, entiendes mucho mejor los códigos comunicativos y puedes hacer algunas estructuras como las notas de prensa con muchísima más maestría para que tengan mayor impacto en medios. Pero sin embargo, eso no es todo lo que engloba las relaciones públicas. Todavía hoy en día vemos mucho que con los cambios de gobierno se van un montón de periodistas de los periódicos a las instituciones públicas. De hecho, en esta última gestión, Rida, los periódicos se quedaron prácticamente vacíos y eso dio a su vez la oportunidad de que mucha gente que está todavía cursando la carrera ya esté ejerciendo en los medios. De hecho, nosotros desde el INTEC tenemos un nivel de empleabilidad altísimo. O sea, la gente sale de la carrera que la termina y al otro día ya está trabajando Están porque picando de realmente una vez. hay de profesionales, sí. Entonces, ese contexto era así y puedo hasta cierto punto entenderlo, pero de hace ya 15 años para acá con el tema de las becas internacionales, nosotros tenemos un montón de profesionales muy bien formados en diferentes áreas de la comunicación, que ganaron mucha experiencia en momentos donde la comunicación gubernamental se afinó bastante, porque hay que reconocerlo, que aquí han habido gobiernos que han tenido cada quien su característica, pero los gobiernos pasados del PLD tenían una estructura comunicativa que hay que quitarse el sombrero, o sea, independientemente de la Bastante gestión. fuerte, claro. Muy fuerte, gente muy buena, muy preparada, que pudo ejercer con mucha pericia, porque tú sabes que ahí había un presupuesto para todo lo que tenía que ver con estrategia, que era gigantesco. Entonces yo creo que ya la realidad que nosotros estamos viviendo ya no justifica esos cruces de personas que quizás no tienen la formación, la experiencia se puede ir ganando, pero por lo menos la formación. Yo creo que todas las áreas de la comunicación tienen un componente de especialización que es necesario vivirlo para poder hacerlo a cabalidad. Definitivamente. Esmeralda, nos quedan unos minutos muy, muy breves para terminar el programa del día de hoy. Y bueno, pues solo nos queda, luego de esta exponencia, ¿verdad? Tan interesante, tan importante, pues que tú le cuentes a nuestro público cómo seguir ampliando esos conocimientos, cómo poder seguir aprendiendo de todo lo que tú puedes transmitirle a la gente a través de tus conocimientos de tu institución, de tu agencia y tu escuela para conocer todo esto. Gracias. Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como Esmeralda Montero Vargas, así con R a los sureños. Yo creo contenido tanto para LinkedIn y me gusta mucho compartir vivencias de lo que hago con mis marcas. Desde Bright Podium, que es una agencia que se especializa en comunicación estratégica y creación de contenido, nosotros tenemos un modelo único porque nosotros combinamos el modelo de agencia estratégica y creación de contenido con un modelo académico. Aquí tenemos un aula donde impartimos talleres de comunicación estratégica 360, de comunicación para marca personal, marketing estratégico, que es nuestro bestseller. Y de hecho ya vamos para nuestra segunda edición. Aprovecho para hacer el anuncio. Estamos con nuestra segunda edición del marketing estratégico para marcas médicas, que es una oportunidad que nosotros vimos en el mercado porque el marketing médico está en auge. Hay mucha gente, muchos médicos queriendo trabajar sus redes adecuadamente, con una visión más limpia, más ética, conectar con sus pacientes. Y entonces hemos creado este taller inspirado en las mismas cosas que vivimos con nuestros clientes, porque el 80% de nuestras marcas actuales son médicas, nos hemos ido por ese rubro. Y entonces vienen y nos acompañan y aprenden en este workshop y se van enriquecidos, pulidos y ya con una idea muy clara de todo lo que tienen que hacer para alcanzar sus metas profesionales y seguir escalando, porque la visión de trabajo que tenemos nosotros es esa. Nosotros somos una agencia que se dedica a potenciar el talento de nuestras marcas y ayudarles a llegar un poco más allá. Si están interesados, será el 26 de julio a las 9 de la mañana en nuestras oficinas al lado del Hotel Embajador y las inscripciones están abiertas vía DM. $100. Oye, eso, pero yo estoy creyendo como que es una cosa carísima. No, 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 pero eso no tiene padre. No lo tenemos accesible porque la verdad nos interesa mucho. Uno de los pilares nuestros es la educación y Claro. queremos llevarlo a cabalidad.
Definitivamente. Gracias de verdad, hermana, por siempre estar dispuesta a compartir con nosotros eso tan importante que el público necesita saber en materia de comunicación. Gracias a ti por el espacio. Un abrazo a toda la audiencia. Hasta Gracias. otra. Hasta Gracias, otra. gracias, gracias. Un abrazo.